Hubo un niño que nació en un lugar donde muy pocas personas imaginaban un futuro lleno de gloria. Un niño que creció viendo cómo muchas familias luchaban cada día simplemente para salir adelante. Donde los recursos eran limitados, las oportunidades escasas y los sueños muchas veces parecían demasiado grandes para convertirse en realidad. Pero ese niño tenía algo diferente. No era el más fuerte, no era el más alto, ni siquiera era el más disciplinado cuando comenzó. Lo que tenía era una obsesión. Cada vez que una pelota aparecía frente a él, el resto del mundo desaparecía. Mientras otros niños pensaban en terminar la escuela para salir a jugar, él ya soñaba con estadios llenos, con vestir la camiseta de Brasil, con escuchar a miles de personas gritar su nombre. Pero el camino que tenía por delante estaba muy lejos de ser sencillo. Porque antes de convertirse en uno de los futbolistas más temidos del planeta, tendría que enfrentar obstáculos que habrían hecho renunciar a la mayoría. Y cuando finalmente alcanzó la cima, cuando todo parecía perfecto, cuando era considerado el mejor delantero del mundo, la vida le dio un golpe tan devastador que millones de personas pensaron que jamás volverían a verlo jugar. Los médicos tenían dudas, los especialistas eran pesimistas, los aficionados lloraban, y muchos ya hablaban de una carrera terminada. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella caída terminaría convirtiéndose en una de las historias de superación más impresionantes que ha conocido el deporte. Hoy en Pausen te cuento la verdadera historia de Ronaldo, el fenómeno. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, cuando este video termine, descubras que la diferencia entre una persona común y una leyenda no está en las veces que logra triunfar, sino en la decisión de volver a levantarse cuando todos creen que ya no puede hacerlo. Porque algunas personas nacen con talento, pero muy pocas tienen el valor de reconstruir sus sueños después de verlos hacerse pedazos. Y la historia que estás a punto de conocer es una prueba de que incluso cuando la vida parece haber escrito el final, todavía puede quedar el capítulo más extraordinario por contar. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Nació el 18 de septiembre de 1976 en Bento Ribeiro, un barrio ubicado al norte de Río de Janeiro, Brasil. Su padre, Nélio Nazario de Lima, trabajaba como empleado de una compañía telefónica. Era un hombre trabajador, reservado y comprometido con sacar adelante a su familia. Su madre, Sonia dos Santos Bajata, ejercía como maestra. Creía profundamente que la educación era el camino para construir un futuro mejor, y siempre intentó inculcar esa disciplina y responsabilidad a sus hijos. Aunque ninguno de los dos pertenecía a una familia adinerada, hicieron todo lo posible para que en casa nunca faltara lo indispensable. Sin embargo, la situación económica seguía siendo complicada. Había que administrar cuidadosamente cada gasto, y muchas veces los pequeños lujos simplemente no existían. Desde muy pequeño, Ronaldo mostró una energía que parecía inagotable. Era un niño inquieto, curioso, competitivo. Le costaba permanecer mucho tiempo sentado, y cualquier espacio libre terminaba convirtiéndose en una cancha improvisada. No importaba si era una calle, un patio o un terreno de tierra, siempre encontraba la forma de jugar. Muy pronto quedó claro que el fútbol era mucho más que un pasatiempo. Era el lugar donde realmente se sentía feliz. Mientras otros niños soñaban con diferentes profesiones, Ronaldo solamente hablaba de una. Quería ser futbolista, quería jugar con Brasil y quería ayudar a su familia a tener una vida mejor. Con el paso de los años, la relación entre sus padres comenzó a deteriorarse. Las diferencias fueron aumentando, hasta que finalmente decidieron separarse. La noticia fue difícil para Ronaldo.
Como ocurre con muchos niños, tuvo que aprender a adaptarse a una nueva realidad familiar. Pero lejos de alejarse del fútbol, encontró en la pelota un refugio. Cada entrenamiento, cada partido, cada tarde jugando con sus amigos, era una forma de olvidar por unas horas los problemas que vivía en casa. A los 11 años, ingresó al fútbol sala. Y fue ahí donde comenzó a desarrollar algunas de las habilidades que más tarde asombrarían al mundo. En espacios reducidos, aprendió a pensar más rápido que los demás, a controlar el balón con una facilidad sorprendente, a driblar rivales casi sin espacio y a definir con ambas piernas. Sin saberlo, estaba construyendo el estilo que años después harían imposible detenerlo. Sin embargo, todavía nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. Para la mayoría, seguía siendo simplemente otro niño brasileño con talento. Pero alguien estaba a punto de descubrir que aquel muchacho era diferente, y esa oportunidad sería el primer paso para iniciar el camino que lo convertiría en el fenómeno. La oportunidad finalmente llegó. Ronaldo comenzó a jugar para el San Cristóbal, un club tradicional de Río de Janeiro, conocido por descubrir jóvenes talentos. Al principio, era simplemente otro muchacho intentando ganarse un lugar, pero bastaron muy pocos entrenamientos para que entrenadores y compañeros comenzaran a notar algo diferente. No era solamente la velocidad, no era únicamente la potencia. Lo que realmente sorprendía era la facilidad con la que hacía parecer sencillo lo imposible. Podía arrancar desde media cancha, dejar atrás a varios rivales y definir con una tranquilidad impropia para un adolescente. Cada partido parecía convertirse en una exhibición. Los goles comenzaron a llegar uno tras otro, y con ellos, las primeras miradas de clubes mucho más importantes. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los equipos históricos de Brasil decidiera apostar por aquel joven delantero. Ese equipo era el Cruzeiro. En 1993, con apenas 16 años de edad, Ronaldo firmó con el club que terminaría cambiando su vida para siempre. Muchos pensaban que necesitaría tiempo para adaptarse al fútbol profesional, pero Ronaldo tenía otros planes. Desde sus primeros partidos, comenzó a marcar goles con una naturalidad impresionante. Defensas mucho más experimentados no podían detenerlo. Era rápido, era fuerte, tenía una aceleración explosiva y además poseía un instinto goleador extraordinario. La afición comenzó a enamorarse de aquel adolescente que jugaba sin miedo. En muy poco tiempo dejó de ser una persona y se convirtió en la gran sensación del fútbol brasileño. Durante su primera temporada con el Cruzeiro, conquistó la Copa de Brasil y poco después también ayudó al equipo a ganar el Campeonato Mineiro. Sus estadísticas eran difíciles de creer para un futbolista tan joven. Partido tras partido, seguía marcando, y los periodistas ya comenzaban a preguntarse quién era realmente ese muchacho que parecía destinado a convertirse en una estrella mundial. Los clubes europeos empezaron a enviar visores. Cada semana aparecían nuevos rumores. Todos querían conocer al delantero brasileño del que comenzaban a hablar en todo el continente. Pero mientras Europa preparaba sus ofertas, en Brasil sucedía algo todavía más importante. Carlos Alberto Pereira, entrenador de la selección brasileña, comenzó a seguir muy de cerca el crecimiento de Ronaldo. Sabía que era muy joven, sabía que todavía tenía muchísimo por aprender, pero también entendía que estaba frente a un talento fuera de lo común. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Con apenas 17 años, Ronaldo fue convocado para integrar la selección de Brasil para disputar la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos. La noticia sorprendió al país entero. Muchos aficionados se preguntaban cómo era posible que un joven con tan poca experiencia ya estuviera entre los mejores futbolistas brasileños, aunque finalmente no disputó ni un solo minuto durante el torneo.
Aquella experiencia resultó invaluable. Compartió vestidor con figuras consagradas. Observó de cerca cómo se preparaban los campeones. Aprendió lo que significaba vestir la camiseta más exigente del planeta. Y el 17 de julio de 1994, desde el banco de suplentes, vio a Brasil derrotar a Italia en la gran final para conquistar su cuarto título mundial. No levantó la copa como protagonista, pero entendió que algún día quería hacerlo siendo la gran figura del equipo. Aquella promesa quedó guardada en su corazón. Mientras tanto, en Europa ya no existían dudas. Los grandes clubes estaban convencidos de que habían encontrado el próximo fenómeno del fútbol mundial. Y uno de ellos estaba dispuesto a convertir esa apuesta en realidad. El destino de Ronaldo estaba a punto de cambiar para siempre. Su siguiente parada sería el fútbol europeo. Después del Mundial de 1994, ya no había vuelta atrás. Ronaldo era considerado la mayor promesa del fútbol brasileño, y Europa estaba lista para descubrir de qué era capaz. El club que ganó la carrera por ficharlo fue el PSV Eindhoven, de los Países Bajos. Muchos brasileños ya habían utilizado la liga neerlandesa como puerta de entrada al fútbol europeo. Pero Ronaldo no llegó pensando en adaptarse lentamente. Llegó para conquistarla. Apenas comenzó la temporada, los aficionados quedaron sorprendidos. Su velocidad era descomunal. Parecía imposible quitarle el balón cuando arrancaba. Los defensores intentaban detenerlo con fuerza. Pero Ronaldo simplemente seguía avanzando. No tardó en convertirse en el máximo referente ofensivo del equipo. Durante 2 temporadas, marcó más de 50 goles oficiales. Una cifra extraordinaria para un futbolista que apenas estaba comenzando su carrera en Europa. Sin embargo, también aparecieron las primeras señales de alarma. Comenzó a sufrir pequeñas molestias en las rodillas. No parecían graves. Los médicos pensaban que con descanso y tratamiento podrían controlarse. Ronaldo tampoco les dio demasiada importancia. Lo único que quería era seguir jugando, porque cada partido era una oportunidad para demostrar que podía convertirse en el mejor delantero del planeta. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. En 1996 llegó una oferta imposible de rechazar. El Fútbol Club Barcelona decidió pagar una cifra récord para ficharlo. Era una enorme responsabilidad. El Barcelona era uno de los clubes más importantes del mundo. Muchos pensaban que ahora sí descubrirían si Ronaldo realmente estaba preparado para competir al más alto nivel. La respuesta llegó muy rápido. Desde sus primeros encuentros, comenzó a maravillar a toda Europa. Marcaba goles de todas las formas posibles, con potencia, con velocidad, con técnica, con una tranquilidad impresionante frente al portero. Pero hubo un gol que terminó dándole la vuelta al mundo. Ocurrió frente al Compostela. Ronaldo tomó el balón desde media cancha. Comenzó a dejar rivales atrás, uno por uno. Intentaron sujetarlo de la camiseta, lo empujaron, lo persiguieron. Nada fue suficiente. Continuó avanzando como si nadie pudiera detenerlo. Entró al área y definió con una frialdad extraordinaria. Aquella anotación fue considerada por muchos como una de las mejores de toda su carrera. Ese día quedó claro que el fútbol estaba presenciando algo diferente. No era solamente un gran delantero, era un jugador capaz de hacer cosas que parecían imposibles. Durante esa temporada conquistó la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Recopa de Europa. Además, terminó como máximo goleador de la liga. Con apenas 20 años, ya era considerado el mejor atacante del mundo. Fue precisamente en aquellos años cuando comenzó a hacerse cada vez más popular, un apodo que terminaría acompañándolo durante toda su carrera. Periodistas, entrenadores, exjugadores y aficionados coincidían en que nunca habían visto una combinación tan perfecta de velocidad, potencia, técnica y definición. No encontraban otra palabra para describirlo.
simplemente comenzaron a llamarlo el fenómeno. Y ese nombre terminaría convirtiéndose en parte de su identidad. Ya no era solamente Ronaldo, era Ronaldo, el fenómeno. Al finalizar aquella extraordinaria temporada, recibió el premio al Jugador Mundial de la FIFA en 1996, convirtiéndose con apenas 20 años en el futbolista más joven en obtener ese reconocimiento hasta ese momento. El mundo entero estaba rendido a sus pies, pero aún faltaba un nuevo desafío. En 1997, el Inter de Milán rompió nuevamente el marcador para ficharlo. Italia era considerada la liga más difícil del planeta. Allí jugaban las mejores defensas. Los marcajes eran mucho más duros. Muchos se preguntaban si Ronaldo sería capaz de mantener el mismo nivel. Y una vez más, respondió dentro del campo. Volvió a marcar goles espectaculares. Conquistó la Copa de la UEFA. Ganó nuevamente el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA. Y también recibió el Balón de Oro. Con apenas 21 años, era oficialmente el mejor futbolista del planeta. Parecía invencible. Parecía que nadie podría detener aquella carrera que avanzaba a una velocidad impresionante. Pero mientras el mundo celebraba al mejor delantero del fútbol, dentro de su cuerpo comenzaba a librarse una batalla silenciosa. Una batalla que muy pronto cambiaría su vida para siempre. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. A finales de la década de los 90, Ronaldo parecía imparable. Tenía apenas 22 años. Había ganado el Balón de Oro. 2 veces había sido elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA. Era el delantero más temido del planeta. Y muchos especialistas aseguraban que estaba destinado a dominar el fútbol durante la siguiente década. Pero mientras el mundo admiraba sus goles, su cuerpo comenzaba a enviar señales de alarma. Cada vez eran más frecuentes las molestias en la rodilla derecha. Al principio, parecían simples dolores provocados por la enorme cantidad de partidos. Los médicos intentaban controlar el problema. Ronaldo seguía jugando. Y como ocurre con muchos deportistas de élite, prefería soportar el dolor antes de quedarse fuera de la cancha. Sin embargo, aquellas molestias escondían un problema mucho más serio. El 21 de noviembre de 1999, durante un partido de la Serie A frente al Lecce, Ronaldo sintió un fuerte dolor en la rodilla. Tuvo que abandonar el terreno de juego. Los estudios médicos confirmaron que sufría una lesión parcial en el tendón rotuliano. La noticia preocupó al Inter de Milán. El tendón rotuliano es una de las estructuras más importantes de la rodilla. Es el encargado de transmitir la fuerza del músculo del muslo hacia la pierna para poder correr, saltar y golpear el balón. Después de analizar todas las opciones, los especialistas decidieron que debía ser operado. La cirugía fue un éxito. Comenzó un largo proceso de rehabilitación. Durante meses, trabajó todos los días con un solo objetivo: volver. Cada pequeño avance era celebrado. Cada entrenamiento representaba una victoria. Finalmente, el 12 de abril del año 2000, llegó el día que tanto había esperado. Después de casi 5 meses fuera de las canchas, Ronaldo regresó oficialmente con el Inter de Milán. El estadio Giuseppe Meazza estaba completamente emocionado. Miles de aficionados se pusieron de pie para recibirlo. El mundo entero quería volver a ver al mejor delantero del planeta. Ingresó de cambio durante la final de la Copa de Italia frente al Lazio. Parecía el inicio de una nueva etapa, pero apenas habían transcurrido unos minutos, ocurrió una de las imágenes más dolorosas en la historia del deporte. Ronaldo intentó realizar uno de sus movimientos habituales. Apoyó la pierna derecha y de pronto su rodilla cedió por completo. Cayó al césped de inmediato. Comenzó a gritar de dolor.
Se tomó la pierna desesperadamente. Los jugadores rivales dejaron de correr. Sus compañeros levantaban las manos pidiendo asistencia médica. El estadio, que segundos antes celebraba su regreso, quedó completamente en silencio. Muchos futbolistas no podían creer lo que estaban viendo. Algunos se llevaban las manos al rostro, otros bajaban la mirada, porque todos entendían que aquello era mucho más grave que una lesión cualquiera. Las cámaras mostraban a Ronaldo llorando mientras era retirado del campo. Millones de personas observaron esas imágenes por televisión y sintieron exactamente lo mismo. La sensación de que estaban viendo terminar la carrera del mejor jugador del mundo. Los estudios confirmaron el peor diagnóstico posible. Ronaldo había sufrido una ruptura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Era una lesión extremadamente grave. En aquella época, muy pocos futbolistas lograban regresar al máximo nivel después de algo así. Algunos médicos fueron sinceros. Explicaban que volver a jugar ya sería complicado. Pero regresar siendo el mismo futbolista parecía prácticamente imposible. La recuperación podía durar más de un año. Y aún así, nadie podía garantizar el resultado. Los titulares de la prensa fueron devastadores. ¿Ha terminado la carrera de Ronaldo? ¿Volverá alguna vez el fenómeno? ¿El mejor delantero del mundo podría no volver a jugar? De un día para otro, todo cambió. Ya nadie hablaba de títulos, ni de balones de oro, ni de récords. Ahora, la única pregunta era una: ¿podría volver a caminar con normalidad? Mientras el mundo comenzaba a perder la esperanza, Ronaldo tomó una decisión. No permitiría que aquella lesión escribiera el último capítulo de su historia. Y aunque el camino que tenía por delante sería el más doloroso de toda su vida, estaba dispuesto a recorrerlo, porque aún quedaba un sueño por cumplir. Y ese sueño tenía una fecha marcada en el calendario: la Copa del Mundo del 2002. La recuperación fue larga, mucho más larga de lo que Ronaldo había imaginado. Cada mañana comenzaba igual: sesiones de fisioterapia, ejercicios para recuperar movilidad, horas fortaleciendo una pierna que parecía haber olvidado cómo responder. El dolor era constante. Había días en los que apenas podía caminar con normalidad, y otros en los que el simple hecho de correr unos cuantos metros parecían una meta inalcanzable. Mientras tanto, el fútbol seguía avanzando. Nuevas estrellas comenzaban a aparecer. Los campeonatos continuaban. Y poco a poco, muchas personas empezaban a creer que Ronaldo ya pertenecía al pasado. Algunos periodistas escribían que jamás volvería a ser el mismo. Otros aseguraban que su cuerpo nunca soportaría nuevamente el ritmo del fútbol profesional. Incluso, hubo quienes pensaron que lo más sensato era retirarse. Pero Ronaldo nunca dejó de creer. No entrenaba para demostrarle algo a los demás. Entrenaba porque todavía tenía una promesa pendiente consigo mismo: volver a jugar el Mundial, siendo protagonista. Después de casi 2 años de trabajo inalcanzable, el milagro comenzó a hacerse realidad. Ronaldo volvió a competir. Todavía no era el futbolista explosivo de antes. Aún necesitaba recuperar confianza, pero cada partido le devolvía un poco más de seguridad. Cada gol le recordaba que seguía siendo el delantero que había maravillado al mundo entero. Entonces, llegó el año del 2002. Brasil se preparaba para disputar la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón. Muchos dudaban de que Ronaldo estuviera listo. Había pasado demasiado tiempo lesionado. Su nivel seguía siendo una incógnita. Pero el entrenador, Luis Felipe Scolari,
decidió confiar en él. Y esa decisión cambiaría para siempre la historia del fútbol. Desde el primer partido, quedó claro que Ronaldo había regresado. Volvía a atacar los espacios, volvía a acelerar, volvía a definir con la tranquilidad que lo había convertido en una leyenda. Partido tras partido, los goles comenzaron a aparecer. Marcó contra Turquía, anotó frente a China, también contra Costa Rica, y volvió a marcar en las rondas eliminatorias. Brasil avanzaba, y Ronaldo volvía a ser el hombre del que todos hablaban. En las semifinales, frente a Turquía, anotó el único gol del encuentro. Ese tanto clasificó a Brasil a una nueva final de la Copa del Mundo. El sueño estaba a un solo partido de hacerse realidad. El 30 de junio del 2002, Brasil enfrentó a Alemania en Yokohama. Del otro lado estaba Oliver Kahn, considerado en ese momento el mejor portero del planeta. Durante gran parte del encuentro parecía imposible vencerlo, pero al minuto 67 ocurrió el primer momento que millones de aficionados jamás olvidarán. Rivaldo disparó desde fuera del área. Kahn no pudo controlar el balón y Ronaldo apareció exactamente donde aparecen los grandes goleadores. Tomó el rebote y empujó el balón al fondo de la red. Brasil se ponía adelante, pero Ronaldo todavía no había terminado. 12 minutos después, Rivaldo dejó pasar inteligentemente un balón dentro del área. Ronaldo quedó completamente solo. Controló, miró al portero y definió con absoluta precisión. Era el segundo gol. Brasil estaba a punto de convertirse nuevamente en un campeón del mundo. Cuando el árbitro señaló el final del partido, Ronaldo cayó de rodillas. Habían pasado poco más de 2 años desde aquella lesión que hizo llorar al planeta. 2 años en los que muchos aseguraron que nunca volvería. Y ahora era el héroe de una Copa del Mundo. Terminó el torneo como máximo goleador con 8 anotaciones. Brasil consiguió su 5º campeonato mundial. Y Ronaldo completó uno de los regresos más extraordinarios en la historia del deporte. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Ya nadie hablaba de un futbolista acabado. Ahora, todos hablaban del hombre que había derrotado a lo imposible. Ese mismo año, volvió a recibir el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA. Era la 3ª ocasión que conseguía ese reconocimiento. Había recuperado el lugar que muchos pensaban que jamás volvería a ocupar. Parecía que la vida, finalmente, le estaba devolviendo todo lo que le había quitado. Pero el fútbol, como la vida, nunca deja de avanzar. Y todavía quedaba un último capítulo por escribir. Uno en el que volvería a vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del planeta. Después de conquistar el mundo en el año 2002, Ronaldo volvió a estar en la cima. Había demostrado que los médicos estaban equivocados, que las lesiones no habían podido derrotarlo y que todavía era uno de los mejores futbolistas del planeta. Su extraordinario mundial llamó nuevamente la atención de los clubes más importantes de Europa. Pocos meses después, llegó una oferta imposible de rechazar. El Real Madrid quería reunir al equipo más espectacular de la historia. Un proyecto que el mundo conocería como los Galácticos. Ya estaban figuras como Zinedine Zidane, Luis Figo y Roberto Carlos. Y ahora, el delantero elegido para liderar el ataque sería Ronaldo. Su llegada al club español fue recibido con enorme expectativa. Los aficionados soñaban con ver a todas aquellas estrellas jugando juntas, y Ronaldo no tardó en responder. Debutó con un doblete, como si quisiera demostrar que seguía siendo el mismo goleador de siempre. Durante las siguientes temporadas, volvió a regalar noches inolvidables. Marcó goles espectaculares, fue campeón de la Liga, conquistó la Supercopa de España.
vez más, terminó entre los delanteros más temidos del fútbol europeo. Incluso en el estadio Old Trafford, la casa del Manchester United, recibió una de las ovaciones más memorables de su carrera, después de marcar un extraordinario triplete en un partido de la Liga de Campeones. Los propios aficionados ingleses, seguidores del equipo rival, se pusieron de pie para aplaudirlo. Un reconocimiento reservado únicamente para jugadores verdaderamente excepcionales. Parecía que el sufrimiento había quedado atrás, pero el tiempo nunca se detiene. Las lesiones acumuladas durante tantos años comenzaron a pasar factura. Cada temporada era más difícil mantener el mismo ritmo físico. Su cuerpo ya no respondía con la explosividad de antes, y poco a poco comenzaron a aparecer las críticas. Muchos medios hablaban de su aumento de peso. Algunos aseguraban que había perdido el compromiso. Otros decían que ya no era el mismo futbolista. Durante años, Ronaldo prefirió guardar silencio, hasta que tiempo después reveló públicamente que padecía hipotiroidismo, una enfermedad que afecta el funcionamiento de la glándula tiroides y que puede dificultar el control de peso y disminuir el metabolismo. Aquella explicación ayudó a comprender parte de lo que había vivido en los últimos años de su carrera. Pero las críticas ya habían dejado una profunda huella. En 2007 dejó el Real Madrid. Poco después, fichó por el Athletic Club Milan. Muchos esperaban que allí pudiera recuperar su mejor versión. Sin embargo, la mala suerte volvió a cruzarse en su camino. En febrero del año 2008, sufrió otra grave lesión en una de sus rodillas. Aunque no fue exactamente la misma que había puesto en riesgo su carrera años atrás, el golpe fue devastador. Volvió a la rehabilitación, volvieron las dudas, y nuevamente aparecieron quienes pensaban que había llegado al final. Sin embargo, Ronaldo aún quería despedirse del fútbol dentro de una cancha. En 2009, decidió regresar a Brasil para jugar con el Corinthians. Ahí encontró algo que necesitaba desde hace mucho tiempo: la cercanía de su gente, el cariño de los aficionados brasileños y la oportunidad de disfrutar nuevamente del fútbol sin la enorme presión que había acompañado gran parte de su carrera. Con Corinthians conquistó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, demostrando que incluso lejos de su mejor versión física, su talento seguía marcando diferencias. Pero el paso de los años era inevitable. Su cuerpo ya no soportaba la exigencia del fútbol profesional. Las lesiones, el desgaste y las secuelas acumuladas durante toda una vida dedicada al deporte terminaron imponiéndose. El 14 de febrero del año 2011, Ronaldo Nazario anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. Entre lágrimas, reconoció que su mente todavía quería competir, pero que su cuerpo ya no podía hacerlo. Era una decisión difícil, quizá la más difícil de toda su carrera, porque significaba despedirse de aquello que había amado desde que era un niño, jugando en las calles de Río de Janeiro. Sin embargo, aunque el futbolista se retiraba, la leyenda apenas comenzaba, porque el legado que había construido iba mucho más allá de los goles, y sería precisamente ese legado el que terminaría inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Cuando una leyenda se retira, es fácil mirar únicamente los números, los goles, los campeonatos, los trofeos, los premios individuales. Pero hay historias que jamás podrán medirse con estadísticas. Y la de Ronaldo Nazario es una de ellas. Porque sí, fue campeón del mundo. Ganó 3 veces el premio del mejor jugador del mundo de la FIFA. Levantó títulos en Brasil, España, Italia y los Países Bajos. Marcó cientos de goles, inspiró a generaciones enteras de delanteros. Y durante años fue considerado el futbolista más letal del planeta. Pero si hoy millones de personas siguen hablando de él,
no es únicamente por todo lo que ganó, es por todo lo que fue capaz de superar. Porque cualquier jugador puede disfrutar los aplausos cuando todo sale bien, pero muy pocos tienen el valor de volver a empezar cuando el mundo entero cree que ya todo terminó. Imagina por un momento lo que significó aquella lesión. No solo fue el dolor físico, fue despertar cada mañana sin saber si volvería a correr. Fue escuchar especialistas diciendo que quizá nunca recuperaría su nivel. Fue ver cómo otros ocupaban el lugar que durante años había sido suyo. Fue entrenar durante meses sin tener la certeza de que algún día volvería a jugar un solo partido. Muchísimas personas en una situación así habrían decidido rendirse y nadie las habría juzgado, porque parecía lo más lógico, lo más humano. Pero Ronaldo eligió un camino completamente distinto. Decidió levantarse, un paso a la vez, un entrenamiento a la vez, un día a la vez, sin promesas, sin garantías, sin saber si todo ese esfuerzo tendría recompensa. Y justamente ahí es donde nació la verdadera grandeza de su historia. Porque el Mundial del 2002 no fue un milagro, fue el resultado de cientos de días en los que decidió no abandonar su sueño. Cuando levantó aquella Copa del Mundo, el planeta entero celebró los goles, pero pocos alcanzaban a imaginar todo el sacrificio que había detrás de esa sonrisa. Cada celebración representaba miles de horas de rehabilitación. Cada gol era una respuesta para quienes habían dicho que nunca volvería. Cada abrazo con sus compañeros era la prueba de que la perseverancia puede cambiar el destino de una persona. Y quizá esta sea la lección más importante que Ronaldo dejó al mundo. No importa qué tan fuerte sea la caída, lo que realmente cambia una vida es la decisión de levantarse una vez más. Porque todos enfrentamos momentos en los que sentimos que algo terminó. Tal vez no sea una lesión, tal vez sea perder un empleo, fracasar en un proyecto, perder a alguien que amamos, escuchar que no somos suficientes, o sentir que nuestros sueños se alejan cada día un poco más. Y en esos momentos es muy difícil pensar que la historia ya está escrita, que ya no hay nada por hacer, que la vida ha demostrado una y otra vez que los capítulos más importantes no siempre llegan al principio. A veces aparecen después del dolor, después del fracaso, después de las lágrimas. Ronaldo pudo haberse quedado para siempre como aquel futbolista cuya carrera terminó demasiado pronto, pero tomó otra decisión. Escribió un nuevo capítulo. Terminó convirtiéndose en el protagonista del regreso más extraordinario que el fútbol haya visto. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto. Tal vez hoy tú también estés viviendo uno de esos momentos donde todo parece cuesta arriba, donde el cansancio pesa más que la ilusión, donde los obstáculos parecen más grandes que tus fuerzas. Si es así, recuerda algo. Las personas más extraordinarias no son aquellas que jamás caen. Son aquellas que encuentran un motivo para levantarse incluso cuando nadie más cree en ellas. Nunca permitas que un mal momento decida quién serás el resto de tu vida. Nunca dejes que una derrota escriba el último capítulo de tu historia. Porque mientras sigas avanzando, aunque sea solo un paso, tu historia todavía no ha terminado. Y quizá, sin darte cuenta, el mejor capítulo de toda tu vida todavía está por comenzar. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausa.